Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos el honor de recibir a una periodista, de las pocas periodistas culturales que hay en Sonora, escritora, promotora de lectura, Silvia Manríquez. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, Omar. Silvia, el motivo principal de esta entrevista es para que nos hables de tu último poemario, El tiempo esperado, ganador del Premio Alicia Costa 2023. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera saber quién es Silvia Manríquez, cómo empezó en el mundo cultural, cómo empezó en el mundo radiofónico y cómo se percibe ella misma. Bueno, Silvia Manríquez, para llegar aquí, pues bueno, pasó mucho tiempo. Yo nací en Navojoa, Sonora, pero nos venimos a radicar desde que yo entré al kinder. Entonces ya soy mitad hermosillense, mitad navojoense. Y te quiero platicar que era la niña en la primaria que escribía el poema La bandera, la maestra, por ahí venía ya la vena literaria, aunque no le hacía mucho caso. Mi abuelo paterno fue poeta y bueno, por ahí algo me heredó en los genes, ¿no? Sin embargo, yo estudié todo muy técnico. En la secundaria me tocó industria del vestido, no modista ni nada, industria del vestido. En la preparatoria me tocó técnico en electrónica, en el ITH, cuando había preparatoria, y luego entré a la carrera y entré a ingeniería. Estudié una parte de ingeniería electrónica en el ITH y luego seguí con ingeniería industrial y de sistemas en la Unison. Las letras no se me presentaban en el panorama, según yo, pero cuando entro a Radio Sonora y vas descubriendo el mundo de la cultura y del arte, no te puedes sustraer, y empiezo a conocer mucha gente dedicada a la cultura y empiezo a darme cuenta que en Sonora y quizá en el resto del mundo pasa el mismo fenómeno. Había muchos escritores por allá en el 80 y finales de los 80, para que no saquen muchas cuentas, que estaban escribiendo, y si recuerdas, pues no sé si tú ya estabas en esta dimensión, porque eres muy joven, pero era más difícil editar. Entonces se nos ocurre al Jeff Durango, Raúl Acevedo Sabiña, a mí, pues hacer un programa donde demos espacio a las escritoras y a los escritores para hablar de su obra. Y ahí empiezo a conocerlos. Y me surge la inquietud, la curiosidad, quizá a ti mismo y a la gente que nos esté acompañando, de saber cómo es que pueden crear lo que escriben, cómo García Márquez creó a la desalmada abuela de la Cándida Heréndira. Y yo quería saberlo, y empiezo a conocerlos más y más, y hasta la fecha no sé de dónde sale, pero ahora yo ya escribo, más o menos así, es como me encuentro con el mundo de las letras. Silvia, ahorita nos contabas que entraste a Radio Sonora como técnica, como jefa de consola, ¿Sí? ¿Y cómo fue el camino de irte ya como locutora, de ese encontrar? Me imagino que, asumo, a lo mejor es un cliché, de que eras un poco tímida con esas cosas. ¿Cómo fue la evolución de la Silvia como locutora, como conductora, como periodista cultural? Pues viniendo de una preparación técnica, allí hablamos de sistemas cerrados, abiertos muy poco. Entonces, de alguna manera, este aprendizaje me ayudó a mí a hacer un poco más esquemático el mundo de la comunicación, que es tan abierto, tan libre. Y de entrada a los 18 años, después de la prepa, era una sorpresa para mí. Veía a mis compañeros, porque bien dices, yo inicialmente iba al departamento técnico, pero pues había habido un cambio de administración, estaban viendo qué pasaba con las plazas y no había una plaza para mí. No, así. Yo era la más joven, estaba estudiando, yo podía seguir adelante, entonces bueno, pues estuve ahí mientras veía qué pasaba. No me fui al departamento técnico, hacía falta operadores y operadoras, entonces me fui a cabina de transmisión
Y tú que sabes de comunicación, también es otro mundo que te atrapa, te enamora. Y aunque a mí me tocaba poner los discos LP, me gustaba, me gustó mucho. Pues ahí me quedé, aunque no me pagaran, ¿no? Radio Sonora no me había recibido, déjenme platicarles, para hacer el servicio social cuando estaba en la prepa. Sin embargo, el destino es bien curioso, por algo pasó. Y bueno, ya estando ahí, que empiezo a ver el quehacer de mis compañeros y de mis compañeras locutores, me gustó. Y yo quería ser locutora, entonces. Y fue en aquella época donde alguien se acordará, venían y aplicaban el examen aquí. Creo que fue la primera vez que lo aplicaron aquí. Vinieron los sinodales de la Ciudad de México y lo hicieron ahí en Radio Sonora. Y ahorita es cuando. Y se lo pasé, categoría B, porque todavía no tenía. Categoría A, porque ya tenía la prepa. Y así empecé a hablar poquito, porque la experiencia en realidad todavía no la tenía. Me dieron la oportunidad y siempre estoy muy agradecida con César Leiva, que era mi compañero productor. Me dio la oportunidad de grabar unas cápsulas para la Hora Nacional, que fue, la Hora Nacional también hacía poco que se había descentralizado, entonces así más o menos empecé. Y la cuestión de hacer programas, empecé como productora independiente, haciendo un programa música de los grandes maestros de música clásica, que me obligaba a leer. A mí ya me gustaba leer desde niña. Entonces también, cada cosa que iba descubriendo en Radio Sonora, me gustaba mucho. Cada género musical que yo iba escuchando, porque había géneros musicales que yo no me imaginaba. No sabía que existía el New Age, ¿no? Sabía que era folclore, pero yo creía que era el folclore de aquí, lo veracruzano y todo eso. Pero hay folclore mundial que me gustaba mucho. Los tipos de jazz, los tipos de rock. Entonces, bueno, fue maravilloso. Y sin embargo, la música, sin embargo, la literatura en la casa siempre llama. Tienes de abuelo poeta. ¿Cómo fue el irte internando al mundo de las letras? Yo creo que no le hice caso durante mucho tiempo, pero cuando lo traes, creo que es mi caso, debo admitirlo. Tuve 2 abuelos maternos y los 2 escribían poesía. Y mi mamá me fomentaba mucho eso de hacer los poemas para el homenaje. Pasar de hacer lo que veía que hacían los demás. Como que no me lo creía. Un día le dije a Carlos Sánchez que iba a la radio a grabar algunos segmentos. Es que yo quiero escribir, los veo, pues escribe. Y empecé a escribir crónica, asesorada por Carlos, a quien estoy agradecida. Y salió mi primer libro, que no me lo creía, o sea, no, pues tú escribes tu primera obra y dices, pues qué penita, pero ahí está. ¿Cuál es? Mujer en Piezas. Mujer en Piezas, que se dio gracias. Yo he sido muy afortunada, me he encontrado en el camino de lo que ha sido mi vida con personas afines. Por ejemplo, para empezar a escribir, me encuentro con Carlos Sánchez, que es un gran compañero en esto de la literatura y de hacer que los demás escriban. Y me encuentro con Esteban Domínguez, que iba también por parte de la SEC, porque había un programa itinerante de fomento a la lectura y a él le tocaba ir y lo invitaban a las entrevistas y yo operaba. Y ahí lo conocí y empezamos a platicar y él traía el proyecto de crear mini libros de Sonora. No sabía él que iba a ser lo que es ahora, sino que él ya empezaba como que a hacer unos libritos de este tamañito. Y entonces, como son ideales para el fomento a la lectura, pues ahí coincidimos. Entonces sacamos Mujer en Piezas, que son las primeras crónicas periodistas que yo hice. ¿Qué temas abordabas ahí? En mini libros, en Mujer en Piezas es periodismo, pero escrito a manera de cuento. Son como crónicas, un cuento acronicado, no sé cómo llamarle. Entonces, mi idea era que la gente no le tuviera miedo al periodismo o flojera, porque te lo imaginas duro, con esos datos duros. Entonces, que cuando estuviera leyendo el cuento, de repente se encontrara con cosas que nos están pasando, al estilo de Cristina Pacheco, que yo siempre quise hacer entrevistas como Cristina Pacheco. Aparte de quitarle lo rígido al periodismo, ¿no? Silvia, luego viene Escape en 3 tiempos. ¿Cómo fue la creación de ese libro? Escape en 3 tiempos, bueno, ahí coincidí con Federico Corral Vallejo, que es editor de Tinta Nueva,
y que yo quería tener ya entonces un libro de tamaño normal. Y entonces nos dimos a la tarea de juntar, ahora sí, la creación literaria que yo tenía y formar Escape en 3 tiempos para que yo pudiera tener el libro grande que quería tener. ¿Cómo ha sido el mezclar este bagaje de años, de décadas como periodista cultural y el quehacer creativo? Bueno, yo tenía que combinar mi trabajo en Radio Sonora, donde después de haber entrado como operadora de cabina de transmisión, pasé a cabina de grabación, porque ya el trabajo de cabina de transmisión es el mismo siempre. Entonces yo veía cómo las cabinas de grabación estaban creando, hacían programas y grababan. Y luego de ahí paso a discoteca, donde ya hacía la programación diaria de Radio Sonora. Y luego ya se da la oportunidad de pasar como productora de base. Y entonces tenía que organizar mi tiempo entre mi trabajo en Radio Sonora y el que me estaba llamando, que era el de periodismo, como Mujer en Piezas. Aportar el periodismo hecho por mujeres en Sonora, que seguimos siendo muy pocas, ¿no? Y menos en periodismo cultural. Y también déjame decirte que tenía un plan de vida, porque vino un periodista que admiro mucho aquí en México, que se llama Braulio Peralta. Una vez vino a platicarnos sobre periodismo y a plantearnos la idea de tener un plan de vida para que todo fuera saliendo como queríamos. Y en base a esto, pues dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Asumía que me iba a jubilar en Radio Sonora, soy muy optimista, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer cuando me jubile? No voy a estar en mi casa como yo había pensado antes, sentada en el porche tejiendo, ¿no? Porque me gusta tejer. Y él nos planteó otra cosa, entonces dije, no, pues no va a ser posible que me quede ahí tejiendo. Pues quiero estar escribiendo. Y entonces me inscribí en la Escuela de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, para que mi plan era que cuando me jubilara, no quedarme estática y estar yendo a la escuela y terminar otra carrera. Sin embargo, para cuando me jubilo, pues el periodismo ya me había absorbido, ¿no? Todavía estoy en la escuela, no la he terminado en Literaturas Hispánicas, pero estoy escribiendo más y la columna que hacía, que se llama Voltear la hoja, que fue ese encuentro de mi trabajo entre la comunicación, lo literario y el periodismo. Hace un tiempo no la he retomado. Después del COVID, a algunos nos pasó así como una pausa y todo eso. Entonces, pero ya por ahí una colega que tenemos que se llama Alejandro Lai, que siempre nos está motivando a escribir, pues me está convenciendo y apoyando para retomarla. Más o menos así. Silvia, entonces llega la pandemia, todo el mundo se detiene, todo el mundo entra en una crisis global, pues que creo que todavía estamos pasando las consecuencias psicológicas, algunas físicas. Creo que ese es el tiempo donde empieza el génesis del tiempo esperado. ¿Cómo fue para ti la pandemia? Fue terrible. Terrible, aunque escuchaba el otro día a una persona decir que le agradecía la pandemia. Bueno, dije, la mayoría de nosotros, no sé, agradecemos menos de lo que todavía nos estamos lamentando, porque me tocó padecer el COVID de manera muy drástica cuando empezaba la pandemia, y que quien caía en un hospital no volvía a saber. Así de mal estuve. No conseguíamos neumólogo para ir a casa porque los neumólogos no podían o no querían ir por el riesgo. Por fin, una neumóloga, Raquel, que estoy muy agradecida, que fue, teníamos el hospital en casa. Cuando llega, me revisa. Yo me sentía muy bien, como estamos ahorita, creía yo que estaba. Pero ella me revisa y dice, la señora está muy mal. La señora, si no se va al hospital, aquí se nos va a quedar. Entonces me asusté por todo lo que habíamos visto. Hablé con mi familia, mi esposo, mi hija, y le dije, ¿saben qué? Lo que vaya a pasar, pues a mí me gustaría que pasara aquí. No quiero dejar de verlos. Y lo platicaron y lo aceptaron. Y pues aquí estoy. Fue muy duro. Me dejó secuelas, algunas, bastantes si quieres, pero la que más me preocupaba de lo que pudiera tener físicamente como secuela era no acordarme de las palabras.
si yo escribía, si yo hablaba y no acordarme de las palabras. O sea, es terrible. Entonces, pues ya ves, uno siempre inquieto o inquieta. Me puse a investigar mucho y encontré que la poesía me podía ayudar con los procesos cognitivos en el cerebro para recuperarlas. Y de pasadita también muchos recuerdos. Y pues bueno, me inscribí en un taller al que siempre le había tenido cierta temorcito, miedito, porque pensaba pues eran poetas y avanzados. Y yo qué iba a hacer como narradora, escribiendo poesía a ese nivel. Aunque yo había llevado poesía con la maestra Alba Brenda Méndez, con quien estoy muy agradecida porque me abrió las puertas para llegar a esto. Y es el taller del maestro Carlos Iván Córdoba. Y pues entré y empecé a escribir y empecé a dejarme llevar y a fascinarme por encontrar las palabras de los conceptos que yo ya tenía. Quizá eso me ayudó en poesía, porque poesía es medio encriptada. Entonces sabes lo que quieres decir, pero todavía no le pones palabras. Y me fascinó, me gustó mucho. Ha sido un poco difícil porque el maestro es muy exigente y nos pone muchos retos, pero ha valido la pena. Tanto que yo creo que ya vamos para 5 años llevando el taller, y esto que viene en el tiempo esperado, que bueno, fue reconocido con el premio Alicia Costa, como mencionamos al principio, el Premio Nacional de Poesía Alicia Costa 2023, pues es el resultado de esos 4 años de estar en el taller. Silvia, tengo 2 preguntas. La primera es, ¿qué tan chocante fue pasar de la prosa, de la narrativa, que es un estilo pues, muy libre, que uno se le puede dar rienda suelta, a la poesía, que es mucho más, te obliga a la economía del lenguaje, te obliga a ser muy visual en la construcción de imágenes que uno va planteando con la palabra? Es mucho más complejo. A mí el trabajo de poesía se me hace como de imposible, y veo como si fueran miniaturistas o científicos de lenguaje. ¿Cómo fue ese proceso para ti de que vienes de una escuela de narrativa, de crónica periodística? ¿Cómo fue ese paso en el dominio del lenguaje, aparte atravesando la bruma post-COVID que le llaman, que el cerebro se entra en una especie de una lentitud muy extraña? ¿Cómo fue ese choque? Sí, bueno, lo que pasa es que yo me dejé seducir y dejé que fluyera lo que yo traía, que es el periodismo. Algunos de mis poemas, o no sé qué porcentaje del libro, tendrán esa vena. Déjate seducir por la poesía, Omar, no es tan complicado. Y bueno, acuérdate que yo vengo de una formación de ingeniería, donde es como estar armando, De la poesía yo la dejé que fluyera así, como códigos para decir lo que quiero decir, incluido el periodismo. Y me fluye siempre, me fluye el periodismo, los temas de mujeres, el desarraigo. Si ya tuviste oportunidad de revisarlo, está el desarraigo presente en casi todo el libro. Entonces no quise complicarme, y los retos que nos pone el maestro, pues me fluye eso. Y bueno, agradecida con la vida porque estoy aquí y estoy haciendo algo que me ha gustado mucho. No me he complicado. En la presentación que tuvo lugar en el Instituto Sonorense de Cultura hace unas semanas, está el maestro Carlos Iván Córdoba. Hay 2 maestras más que están sentadas ahí, que estuvo lleno y fue un evento muy bonito. Ahí, cuando estabas hablando, se me vino a la mente la habitación de Virginia Woolf, de cómo escribir. Ese ejercicio que me imagino que fue catártico, que fue terapéutico. ¿Sigues ahorita en ese momento donde quieres seguir escribiendo poesía, o qué viene a futuro para Silvia Manríquez? Bueno, déjame decirte que yo leí Una habitación propia hace muchos años, cuando empecé a escribir, y por eso mi columna se llama Voltear la hoja, y la primera columna que hice, que era esa, allí menciono, ¿no?, el reto que nos pone Virginia Woolf a hacernos responsables de lo que estamos escribiendo y escribir lo de los demás también en el periodismo. Pues tengo muchos deseos de seguir escribiendo periodismo primero, retomar la columna, sacar el segundo volumen de Voltear la hoja,
con las columnas, porque veo en este ejercicio que tenemos las periodistas de recopilar lo que hemos hecho, dejar un testimonio en Sonora de que aquí estuvimos y trabajamos por el periodismo. Y esto viene, y debo reconocerlo, de Magali Romano, que un día mi comadre, platicando juntas, me pregunta: ¿dónde está tu trabajo periodístico? Pues está en el internet, ¿no? ¿Pero dónde está? Enséñame una. Ah, pues hay que juntarlo. ¿Y el tuyo? Le dije. Pues también están los archivos, ¿no? De video. Entonces, pues en eso estábamos trabajando. Yo logré tener el libro, pues ella ya nos está pasando de otra parte, ¿no? Quisiera hacer eso. Quiero tener mi libro de minificciones. Me gusta mucho la minificción. Pero por lo pronto, así en términos generales, yo sigo como asombrada de seguir en esta dimensión, en este lugar donde estamos ahorita, y poder escribir lo que vaya saliendo. Acabo de participar, verás qué curioso, ahora que lo preguntas, porque he hecho autobiografía, en todo me sale la vena poética. Ahora que tenemos el tiempo esperado y que me pongo a revisar yo misma mi trabajo, veo que por ahí viene una vena poética. Acabo de participar en una convocatoria de cocina, donde te pedían una receta, pero también un texto. Entonces, pues lo que vaya llegando. Silvia, es curioso que menciones a Magali, querida maestra, porque justamente para allá quería llevar la conversación. El fallecimiento de Magali deja huérfano un poco al periodismo cultural. Son pocos, tú entre ellos, Magali. No quiero decir nombres para no dejar a nadie afuera, pero es poco, realmente es un poco anémico el periodismo cultural para la actividad cultural que se está desarrollando en el estado de Sonora. Ha crecido mucho la literatura sonorense, siempre ha habido mucho talento, pero ahorita hay casi son 3, 4 al año que ganan un concurso nacional o algún concurso, está en un muy buen momento. Sin embargo, creo que el periodismo cultural no está acompañando a ese boom, digamos, cultural que está viviendo el Estado. Tú como promotora cultural que has hecho un trabajo incansable, que eres una de las puntas de lanza de ese periodismo cultural que se niega a no existir, ¿qué falta en Sonora para explotar la vena del periodismo cultural? Bueno, y tú entre los periodistas culturales, ¿no? Hay que darte también tu reconocimiento. Bueno, pienso que ya estamos saliendo de eso de ver el periodismo de espectáculo como periodismo cultural. En eso vamos. Si has observado, ya los compañeros de los medios de espectáculos ya empiezan a ver la cultura, sí, el arte. Están volteando a ver. Sí, que hay más allá, no nada más de la simple presentación de una exposición y quién la hizo y vengan a verla. Ya investigan un poco más. Pero nos falta como que más apoyo de algunas instituciones, más apertura, más darle la seriedad que tiene, más fomentarlo entre los jóvenes, porque los que ya tenemos aquí cierto tiempo, pues ya lo conocemos, ya sabemos qué hacer, ya sabemos a dónde acudir, a quién entrevistar y buscar entre los hilos del arte lo que sean los problemas que hay que presentar. Pero pienso que sí nos falta enseñar más, dejar más, entre otras cosas. Y por otro lado, quería decir, bueno, pues qué bueno que nos faltan periodistas culturales, porque quiere decir que la cultura ya es más visible, claro, y los avatares de ella. Claro. Finalmente, Silvia, una pregunta cliché. ¿Qué estás leyendo actualmente? ¿O cuál es el último libro que te ha sacudido, movido, que nos quieras compartir? Fíjate que he estado leyendo del Club de Lectura de Escritoras, el Club de Lectura Feminista, que no es ni tan feminista, del Instituto Sonorense de Cultura, que dirige Lorena Enríquez. Y, por ejemplo, acabo de leer Blanco como la leche, que me impactó. Se me van todavía, disculpen, se me van algunos nombres, aunque me gustó muchísimo. Después leí Nacida en 1982, de una coreana, impactante. Y luego me fui a leer un libro de cuentos de Elena Garro, la mexicana, y se me hizo muy novedoso. Pero en estos días, debo decirles, la semana pasada precisamente, que me pidieron un artículo sobre Laura Delia Quintero, todavía está con nosotros, pues retomé su obra. Me gusta mucho leerla, me gusta mucho su poesía. Y
pues luego viene su fallecimiento, así que tengo en mis manos ahorita el libro de Haikais de ella. Me gusta mucho leer a los sonorenses, a las sonorenses. Silvia, te agradezco mucho por tu tiempo, por muchas felicidades. Al público invitarlos a que lean un gran poemario como es El tiempo esperado. ¿Dónde pueden conseguir el libro? En el Estanquillo de las Letras. Si vienen a Hermosillo, en la Plaza Zaragoza, hay una casita donde se vende literatura de escritores y escritoras sonorenses, o en las redes sociales me pueden preguntar por él. Silvia, muchas gracias. Gracias a ti. Esta fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Los vemos la siguiente semana. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura.